Muy buenas noches con todos los presentes y cuento con el placer del día de hoy, siendo 21 de marzo, martes, en presentar la segunda sesión del taller, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, cuyo libro originalmente es de Karl Heinrich Marx. Dicho esto, establezco un hincapié respecto a esta misma obra. Tal como se señaló en el inicio, menciona que este libro coincide en reconocer como la aplicación ejemplar del materialismo histórico al examen de los acontecimientos políticos. Y cito lo siguiente: cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital, cuando con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno de manantiales de riqueza colectiva, solo entonces podrá rebasar totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en sus banderas, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Karl Marx, Crítica al programa de Gotha, 1875. Tengo el gusto de presentar a Gerson Guerrero, estudiante de la Escuela Profesional de Filosofía de nuestra Casa de Estudios San Marcos. Además, cuenta con un canal de YouTube nombrado como Gerson David. Adelante, compañero. Muchas gracias, Lady. Bueno, en primer lugar, agradecer a cada uno de ustedes, compañeros, por su disponibilidad, por su tiempo. Bienvenidos a la segunda sesión del taller de lectura del 18 de Brumario de Luis Bonaparte. En este caso abordaremos las partes o capítulos 3, 4 y 5. Como ya se mencionó en la sesión anterior y también como acaba de mencionar mi compañera Lady, este libro es el ejemplo magnífico de cómo se estudian las contradicciones políticas desde la dialéctica o aplicando la dialéctica en este caso, ¿no? Así que antes de ir iniciando propiamente, vamos a dar una especie de introducción en el sentido de que recordamos los hechos que hemos estudiado en la sesión pasada. ¿En dónde nos hemos quedado? En primer lugar, vamos a recordar algo. Tenemos la monarquía. Y en la monarquía iba a gobernar Luis Felipe de Orleans, como lo teníamos sabido. Pero Luis Felipe de Orleans no era la persona o el personaje en este caso que gobernaba según sus antojos o sus intereses personales. Como pudimos ver en la primera sesión, Luis Felipe de Orleans seguía determinados intereses de un determinado sector de la burguesía. En este caso, la aristocracia financiera, que iba a ser un sector dedicado a las grandes finanzas y al gran comercio. Ahora bien, evidentemente, como en toda sociedad de clases, se iban a presentar contradicciones políticas, que iban a seguir intereses distintos. Por ejemplo, había otro sector dentro de la burguesía, que era la burguesía republicana, que abogaba por una república. En este caso, luego de un conjunto de crisis políticas, económicas, sociales que había vivido Francia, principalmente por el despilfarro de esta aristocracia financiera, se iba a unir la burguesía republicana junto con otros sectores de la sociedad, por ejemplo, la pequeña burguesía, el proletariado, cierto sector del campesinado, y lograrían, pues, sin mucho problema también, derrocar a Luis Felipe. Y en este sentido, establecer un gobierno provisional con la finalidad de establecer una nueva constitución y una república. Durante este gobierno provisional, que supuestamente iba a tener una tajada de pastel para cada una de las clases sociales que se vieron inmiscuidas en el movimiento contra la monarquía de Luis Felipe, en realidad la burguesía republicana iba a tomar el control de las cosas, en primer lugar deshaciéndose del proletariado y luego deshaciéndose de la pequeña burguesía. En este sentido, durante el gobierno de transición, eh, con miras a futuro de establecer una nueva constitución, la burguesía republicana iba a tener el poder absoluto. Pero este poder absoluto, evidentemente, como les acabo de comentar, iba a terminar con la nueva constitución que se iba a establecer, que no era más ni nada menos que una especie de alteración, copia, plagio, con ciertos cambios, claro está, de una carta establecida años atrás en la monarquía, en donde se reducían un poco el poder del monarca y se establecían ciertos derechos eh,
constitucionales, claro está. Y en este caso lo más interesante, mucho más allá de las contradicciones, ya sean de documento y en la práctica que comprende Marx en Francia, es la división de poderes. Esta constitución, esta república, iba a propugnar una división de poderes que iba a ser el seno de futuras contradicciones, como lo íbamos a estudiar. ¿Quién iba a ganar las elecciones para presidente? Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino de el ya conocido Napoleón. Este sobrino lo podemos llamar Napoleón III. Y justamente iba a ser ganador de estas elecciones por el recuerdo napoleónico que vivía todavía Francia. Fue una victoria aplastante realmente. Fueron 6 o 7 millones de votos por Napoleón III. Y justamente en esta división de poderes, ya por un lado el presidente y luego por otro lado una Asamblea Nacional Legislativa, que sería una especie de congreso que tenemos hoy en día, en donde participaban 750 escogidos por el pueblo, también iba a tener diferentes sectores que iban a seguir determinados intereses de determinadas burguesías, porque una lección importante que debemos también extraer de la sesión pasada es que no hablamos en el marxismo de proletariado y de burguesía en abstracto. Esta es una de las categorías más simplistas que se tratan de figurar en el marxismo, sino que las clases sociales se muestran como más complejas, con diferentes sectores y con divisiones dentro de ellas mismas. El uno se divide en dos, como se suele mencionar. Entonces, justamente el 18 de Brumario es uno de esos libros que nos ayudan a eliminar o combatir esa categoría o caricatura del marxismo que se suele vender en espacios públicos, en las universidades o en los medios de comunicación. Y justamente el hecho de que puedan haber diferentes sectores de la burguesía en la Asamblea Nacional Legislativa o en el Congreso iba a permitir justamente que ahora no solamente gobierne un determinado sector de la burguesía como lo era la burguesía republicana durante el gobierno de transición, sino que ahora Marx denomina, como hemos visto anteriormente en la primera sesión, la burguesía realista, con sus diferentes sectores, en este caso los legitimistas y los orleanistas. Y también, asimismo, esta contradicción que yo les mencioné que tenía en seno la Constitución por la división de poderes, se iba a plasmar posteriormente. En esta sesión, la segunda, vamos a estudiar a mayor profundidad esas contradicciones. Así que vamos a ir iniciando de una vez con el desarrollo. Veamos. En primer lugar, tenemos que estudiar cómo se dividía la Asamblea Nacional Legislativa. Es como estudiar hoy en día cómo se divide el Congreso, en base a qué partidos. Y podemos extraer aproximadamente, porque son datos aproximados los que menciona Marx, 3 sectores. Un sector compuesto por 500 miembros, otro sector compuesto por 200 miembros y un último sector compuesto por 50 miembros. Estudiemos cada uno de ellos. En primer lugar, el sector de la mayoría, que tenía 500 miembros de representación, era el Partido del Orden. El segundo sector de 200 miembros era la Montaña, que era un partido socialdemócrata. Y en tercer lugar, este sector súper pequeño de 50 miembros iba a ser la burguesía republicana, aquella que tenía el poder absoluto en el gobierno de transición. Ahora se veía relegada en la República a simplemente 50 miembros, ¿no? Sin poder hacer calar realmente sus intereses con gran facilidad. Pero así bastan las cosas. Basta tan solo con señalar simplemente cuáles son los partidos que componen, en este caso, la Asamblea Nacional Legislativa o hoy en día nuestro Congreso. En realidad no. En realidad, eso es una cuestión meramente aparente y todavía muy fenoménica. No estamos yendo a la esencia de las cosas. Y justamente Marx se propone no solamente hablar de categorías como de partidos o simplemente hablar de izquierda o derecha, sino de profundizar y estudiar realmente cuáles son los intereses que persiguen estos sectores, partidos o personajes políticos. En el estudio de Marx, descubre que el Partido del Orden está compuesto por los intereses de la burguesía realista. Y la burguesía realista se puede dividir en 2 grandes sectores y un pequeño sector por ahí. Estos 2 grandes sectores fueron, y como les comenté la sesión pasada y podemos retomar ahora, la burguesía orleanista y la burguesía legitimista. La burguesía orleanista se iba a encargar de las grandes finanzas y el gran comercio. Este era el sector que había gobernado con el rey Luis Felipe de Orleans. Recordamos. Entonces, este sector, con aún un espíritu monárquico, iba a formar parte de estos 2 grandes sectores dentro del Partido del Orden. Y también la burguesía legitimista,
que iba más del lado de los Borbón, que iba a representar el sector de la gran propiedad territorial. Y por último, los bonapartistas, que sería un sector súper, pero súper pequeño dentro del Partido del Orden, que iba a representar los intereses de Luis Bonaparte. Entonces, una vez ya teniendo entendido el Partido del Orden, su carácter de clase y la división de clase que se encuentra de manera interior, pasamos al siguiente, que sería el Partido Socialdemócrata, el Partido de la Montaña. El Partido de la Montaña iba a ser estudiado por Marx y él iba a comprender que incluía al sector de la pequeña burguesía y el proletariado. Es un milagro tener al proletariado en una representación legislativa. En este caso sí iba a tener. Pero en realidad el aspecto principal o la cabeza, la dirección de este partido lo iba a tener la pequeña burguesía, no tanto el proletariado. El proletariado estaba ahí por una cuestión de correlación de fuerzas. Este sector iba a ser socialdemócrata y reivindicativo. Con respecto al término socialdemócrata, ya vamos a precisar más adelante en base a la definición de Marx. Y por último, como les comenté, y no hay mucho más que mencionar con respecto a este sector, la burguesía republicana, que solamente iba a contar con 50 miembros. Entonces, con respecto a este esquema que se ha elaborado en base a la Asamblea Nacional Legislativa y sus 750 miembros, vamos a sacar algunos puntos que nos pueden servir para comprender fenómenos posteriores. En primer lugar, que el Partido del Orden tenía mayor representación en la Asamblea Nacional, o en el Congreso, como podemos llamarlo hoy en día. Número 2, que la Montaña, o el Partido Socialdemócrata, tenía un contingente casi tan importante como los dos sectores más grandes del Partido del Orden. ¿A qué me refiero con esto? Porque uno puede comparar 500 con 200 y dice, bueno, es más que el doble. Pero en realidad recordemos que esos 500 miembros se dividen en 3 sectores. Y digamos 2 por así, porque son 2 grandes sectores y el otro es muy pequeño. Por allí hay una fuerza equiparable, por eso es una minoría relativa en este sentido. Número 3, la burguesía republicana representaba una minoría con respecto a toda la Asamblea Nacional Legislativa. Y número 4, los bonapartistas representaban el sector con menor contingente dentro del Partido del Orden, como ya se comentó también. Entonces, una vez establecido ya los diferentes partidos y los diferentes intereses de clase, podemos avanzar con el desarrollo de las contradicciones que se iban a presentar. Contradicciones en la Asamblea Nacional. Veamos cuáles son las contradicciones dentro de la Asamblea. Es cierto que el sector socialdemócrata, como se ha mencionado, tenía una minoría bastante relativa dentro de la Asamblea, pero aún así se presentaron condiciones bastante interesantes que compensaban eso. Por ejemplo, la simpatía en el sector del campo, tenía una simpatía bastante con el sector del campesinado. El ejército también había mostrado cierta inclinación socialdemócrata, eso es bastante interesante. Ahí, claro, no había nada seguro, pero había algo de cuál podría afianzarse o agarrarse. Número 3, que los diputados de París estaban entre sus filas y que también nuestro querido Ledru-Rollin estaba en el cargo de la nobleza parlamentaria, habiendo sido elegido en 5 departamentos como el más votado. Entonces estas condiciones se presentan bastante interesantes para el sector de la socialdemocracia, este sector que incluía, como ya sabemos, a la pequeña burguesía y al proletariado. Sin embargo, ya habiendo explicado esto, vamos a pasar ahora propiamente al Partido del Orden, y luego vamos a estudiar qué iba a pasar con este tipo de condiciones. Y es que el 28 de mayo de 1849 se presentarían contradicciones tanto internas como externas que aquejaban al Partido del Orden, entre sus sectores realistas y entre el partido con Bonaparte. ¿A qué nos referimos con contradicciones internas y contradicciones externas? En primer lugar, una contradicción interna se fundamenta dentro del mismo partido. Recordemos que los partidos políticos no son un frente con una única línea, sino un conjunto de ideas que tienen sus determinados intereses de clase y que se alían muchas veces por un enemigo en común o por una finalidad en común y que bajo determinadas condiciones pues entran en contradicción. Entonces, dentro del Partido del Orden iba a presentarse una contradicción entre el sector legitimista y el sector orleanista. Y esta contradicción iba a presentarse no solamente de manera interna, sino de manera externa, en tanto todo el Partido del Orden como tal también presentaba una contradicción con los intereses del presidente Luis Bonaparte. Entonces hay una contradicción interna dentro del Partido del Orden, pero también hay una contradicción externa con el presidente en este caso. Y justamente
eh, por ejemplo, recordando una lección de Mao, eh, ¿cuándo son las mejores condiciones para poder atacar al enemigo? Pues cuando el enemigo entre ellos mismos se están peleando. Entonces, justamente Marx menciona que estas condiciones se presentaban favorables en apariencia para el sector socialdemócrata de la montaña. Sin embargo, 14 días después había perdido todo. A ello vamos a llegar también. En realidad, si es que hay contradicciones internas dentro del Partido del Orden y a la vez contradicciones entre el Partido del Orden como tal con el presidente, que es una contradicción ya de los sectores de la división de poderes, entonces, pues, ¿qué condiciones más favorables para la montaña, para el Partido Socialdemócrata, pequeño burgués y proletario? Sin embargo, esto no va a salir tal como se desearía o como se pensaría. Eso ya lo vamos a ver. Estudiemos un poco las contradicciones. En la sesión anterior habíamos dicho que era bastante importante diferenciar entre contradicciones aparentes y contradicciones reales. Muchas veces podemos señalar una contradicción y creemos que esa es la verdadera y es la más esencial del problema. Pero en realidad es una contradicción que aparece como la cáscara y no llegamos aún a la semilla de la fruta. Eso lo vamos a estudiar ahora. Por ejemplo, hablemos de la contradicción interna en el Partido del Orden. Les comenté que había un sector de los legitimistas y un sector de los orleanistas, ¿no? ¿Qué pensaría, por ejemplo, o qué pensaba en su momento un ideólogo o un intelectual pequeño burgués del Partido de la Montaña? ¿O qué podría pensar, por ejemplo, la misma burguesía realista, el mismo Partido del Orden, con respecto a la contradicción interna que está presentándose en su partido? Ah, bueno, nosotros dos, yo, sector de los legitimistas, y tú, sector de los orleanistas, queremos lo mismo. Al fin de cuentas, ¿qué queremos? Queremos una monarquía. Somos burguesías monárquicas. Entonces, nuestra diferencia en última instancia, ¿cuál es? Que yo soy de la casa Borbón y tú eres de la casa Orleans. Entonces, en base a esa cuestión de la dinastía, uno puede decir, esa es la diferencia que hace que se peleen internamente dentro de un partido. Ya, esa visión es una contradicción aparente. Esa contradicción realmente no va a la esencia de los verdaderos intereses que hace que determinados sectores de un partido entren en pugna. Y eso también se va a ver más adelante, porque eso es un error. Ya hemos visto que bajo la lupa de Marx, en su estudio de los intereses de clase e intereses burgueses, descubre que la contradicción entre la casa Borbón y la casa Orleans es en realidad que en esencia una contradicción entre la burguesía poseedora de los grandes territorios con la burguesía dedicada a las grandes finanzas y el gran comercio. Esos son los intereses, los dos intereses detrás de estos dos sectores de la gran burguesía que estaban dentro del Partido del Orden. Entonces, cuando estos dos sectores que podemos encontrar aquí entran en pugna, es porque sus intereses de clase entran en pugna. Y en realidad, cuando hablamos de burguesía poseedora de grandes territorios, estamos refiriéndonos al campo. Y cuando hablamos de burguesía dedicada a las grandes finanzas y el comercio, hablamos de un desarrollo, hablamos de capital, hablamos de ciudad. Entonces, también podemos encontrar por ahí una contradicción entre campo y ciudad, que es la contradicción entre campo y ciudad, una contradicción muy estudiada dentro del marxismo. Entonces, en última instancia, hay que tener algo en cuenta, no solamente para este texto, porque no se trata simplemente de estudiar cuestiones de hechos pasados, sino de extraer la esencia de lo que Marx hace, o la forma en la cual Marx estudia estos hechos históricos, y en este caso tenemos que tener una lección. No es una cuestión de discurso, no se trata de lo que diga un partido, no se trata de un plan de gobierno, no se trata de cómo te categorizas a ti mismo, sino se trata de estudiar realmente los intereses de clase que hay de cada partido, que están detrás. Muchas veces uno puede pertenecer a un partido político y puede ir con muchas buenas intenciones, pero no se percata que ese partido va a mantener en última instancia la línea del sector de la burguesía a la cual pertenece. Por eso hay una frase que da Marx en el 18 de Brumario, o una cita propiamente, que dice: y así como en la vida privada se distingue entre lo que un hombre piensa y dice de sí mismo y lo que realmente es y hace, en las luchas históricas hay que distinguir todavía más entre las frases y las figuraciones de los partidos y su organismo electivo y sus intereses efectivos, entre lo que se imaginan ser
y lo que en realidad son. Esto, o esta cita, que va a ser desarrollada también posteriormente con los comentarios, tiene que ser tenida bien en cuenta para nuestro contexto actual, para poder comprender los fenómenos y contradicciones políticas actuales y saber cómo actuar realmente en ellos para cambiar la sociedad. Seguimos avanzando y damos con las contradicciones interburguesas. Habíamos hablado que hay contradicciones entre la misma burguesía, internas dentro del Partido del Orden. No se trata solamente de una burguesía y un proletariado que están en contradicción, sino que dentro de la burguesía, dentro del proletariado y otras clases sociales que se pueden mencionar posteriormente, campesinado, lumpenburguesía, pequeña burguesía, siempre van a haber contradicciones. Por ejemplo, el Partido del Orden dentro del Parlamento se encontraba bien unido vociferando por la monarquía. Somos burguesías monárquicas, tenemos la misma finalidad. Pero fuera del Parlamento, estos dos sectores, que sería el sector legitimista y orleanista que se ha mencionado, se atacaban mutuamente mediante los medios de comunicación que tenían ellos. Los medios de comunicación que seguían sus intereses de capital. Se atacaban mutuamente. Entonces nos damos cuenta de algo bastante curioso, ¿no? Unidos en el Parlamento y separados fuera del Parlamento. Algo también que nos preguntamos es que entendemos muy bien que se ataquen fuera del Parlamento porque tienen intereses burgueses distintos, ¿no? La gran propiedad territorial contra las grandes finanzas y el gran comercio. Pero, ¿por qué la monarquía? ¿Por qué vociferan por la monarquía? ¿No durante la monarquía había gobernado solo un sector de la burguesía llamado la aristocracia financiera, con Luis Felipe de Orleans a la cabeza? Y durante el periodo de transición o el gobierno de transición no se había adueñado del poder absoluto otro sector de la burguesía, que era la burguesía republicana. Ahora con la república, ustedes dos, burguesía orleanista y burguesía legitimista que forman parte del Partido del Orden, pueden por fin gobernar mutuamente. Pueden tener sus representantes en el Parlamento, en el Congreso, como se conoce hoy en día, o en ese momento la Asamblea Legislativa o Asamblea Nacional Legislativa. Entonces, ¿por qué quieren la monarquía? Si por fin tienen el poder que no habían tenido anteriormente, porque el poder se veía completamente absoluto por determinados sectores de la burguesía y no por la masa de la burguesía en general. ¿Por qué vocear por la restauración de la monarquía? Los dos sectores de la burguesía habían logrado gobernar conjuntamente bajo la República. Entonces, ¿por qué regresar a la monarquía? La respuesta es, porque ahora tenían que enfrentarse en la tribuna a las clases sojuzgadas y sin poder esconderse a la espalda del rey. Y esto también es interesante porque recordemos, ¿no? Cuando gobernaba Luis Felipe de Orleans como rey, uno puede pensar en primera instancia, ¿no? Rey, monarquía, todavía no existe burguesía, o es el gobierno del rey, el poder de uno nada más. En esas circunstancias particulares de la monarquía, la burguesía, o determinado sector de la burguesía, cualquiera que sea, tiene la posibilidad de esconderse de manera muy correcta, de hacerse invisible, porque todos los problemas van a caer encima del rey, porque no se va a hacer tan evidente como en el caso de la aristocracia financiera con Luis Felipe. Pero ahora que tenemos una Asamblea Nacional Legislativa y tenemos que constantemente debatir y debatir, pues nos estamos exponiendo nuestros intereses de clase. No faltará por ahí alguien que realmente pueda investigar estas cosas y pueda descubrirlo. O también, justamente, ahora tenemos que enfrentarnos cara a cara con representantes de sectores que son nuestros enemigos de clase. Por ejemplo, no solamente estamos en el escaño el Partido del Orden con la burguesía legitimista y orleanista, sino que tenemos un sector de 200 miembros que tiene los intereses de la pequeña burguesía y por ahí del proletariado. Y por ahí también un pequeño sector de los que antes habían gobernado de manera absoluta, que era la burguesía republicana y ahora solamente tiene 50 miembros. Entonces, esa visión, ese deseo iba a hacer que aún tengan cierto recuerdo y aún tengan ciertas ganas de mantener la monarquía. Entonces, nos percatamos de algo interesante y es lo que se les había mencionado con anterioridad. Ellos querían la monarquía porque pertenecían a la casa Orleans y a la casa Borbón. No, ellos querían la monarquía porque en la monarquía iban a poder ocultar realmente o con mayor precisión hacer invisibles sus intereses burgueses de clase. Entonces nos damos cuenta que lo que parecía una contradicción entre casas
de dinastías, en realidad que escondía precisamente, y esto muy bien lo descubre Marx, este interés de las determinadas burguesías que les acabo de mencionar. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante para el contexto actual, inclusive, ya sea de Perú o de otros países, que tiene que ser aplicado para poder comprender realmente los intereses de clase y los discursos, ¿no? No simplemente nos dejamos llevar porque un hombre se haga llamar de tal manera o diga que hace tal cosa. Hay que fundamentarnos en un estudio riguroso del objeto. Vamos con dos frases. Cuando sus intereses entran en pugna, entran en contradicción, evidentemente. Cuando hay una contradicción entre los grandes territorios, que este es el sector del campo, con la gran financia y el gran comercio, pues en contradicción nos atacamos mutuamente mediante los medios de comunicación. Pero ¿qué pasa cuando nuestros intereses se ven en peligro por las capas más inferiores? Pues nos unimos. Ahí sí nos mantenemos unidos, como sectores de la gran burguesía. Como dos hermanos que se pelean pero luego están bien. Por eso viene la frase de Lenin, si me permiten por favor ponerla, que la unión es relativa, pero la contradicción es absoluta. Y esta es una extracción del movimiento real, dialéctico, por ejemplo, aquí como podemos evidenciar en el estudio de Marx de los dos sectores de las grandes burguesías. Bajo determinadas condiciones me uno relativamente, pero entre constante contradicción. Continuamos. Hemos hablado de las contradicciones interburguesas del Partido del Orden, pero ahora tenemos que hablar y profundizar, como les prometí, en el Partido Socialdemócrata de la Montaña, el partido que tenía los intereses de la pequeña burguesía y el proletariado. Al verse mal recompensada, luego de las jornadas de junio, la pequeña burguesía encontró un aliado en el obrero. Esta alianza formaría el Partido Socialdemócrata. ¿Y qué entendemos nosotros por socialdemócrata? En realidad, vamos a mencionar que las reivindicaciones del proletariado fueron limadas en su punta revolucionaria, volviéndolas democráticas, mientras que las exigencias de la pequeña burguesía, afilando su punta, se volvían socialistas. Esto es curioso, porque inclusive puede ser aplicado para el día de hoy, y es la definición de socialdemocracia. El proletariado tiene reivindicaciones, pero sus reivindicaciones en la socialdemocracia, en esta unión entre el proletariado y la pequeña burguesía, ya no iban a tener ese carácter revolucionario de la toma del poder, sino que lo revolucionario se termina limando en la punta y se vuelve democrático. Democrático no en el sentido abstracto, sino en la democracia particular, la forma de democracia republicana, basándose en esa forma de democracia. Mientras que la exigencia de la pequeña burguesía iba a afilar su punta, inclinándose hacia cuestiones socialistas burguesas, hablando, claro está, en ese sentido, reivindicativas. Por eso Marx va a mencionar, como cita, que el carácter peculiar de la socialdemocracia consiste en exigir instituciones democrático-republicanas, no para abolir a la par los dos extremos, capital y trabajo asalariado, sino para atenuar su antítesis y convertirla en armonía. Evidentemente, una contradicción en el sistema capitalista de producción es la contradicción entre capital y trabajo asalariado. Esa contradicción se va a terminar superando y va a terminar imponiéndose eliminando, por ejemplo, la categoría del trabajo asalariado, ¿no? El trabajo dedicado al fin de la producción para el mercado y no para el consumo. Pero la finalidad de la socialdemocracia, en este sentido, no es acabar con una categoría como trabajo asalariado, sino es mantenerla y buscar cuestiones reivindicativas en base a ella. Por ejemplo, no se busca la abolición de la categoría de trabajo asalariado burgués, sino que se busca un incremento de salarios, pongámoslo en ese caso. Se busca convertir en armonía esta contradicción. Y ese es el sentido y el carácter que tiene la socialdemocracia. Por eso les comentaba que el proletariado no iba a tener el aspecto principal dentro de este partido de la montaña, sino que la pequeña burguesía iba a terminar por imponerse como una fuerza directriz. Entonces, tenemos eso bien en cuenta. Recordamos también que este término de socialdemocracia iba a ser tomado posteriormente por Lenin e iba a ser desarrollado. Vamos a continuar con el desarrollo de la contradicción aún.
Y es que las condiciones le gritaban a la burguesía realista. Recordemos que la burguesía realista era pues el partido del orden, que incluía los dos sectores de la gran burguesía que ya mencionamos, que era momento de acabar con la pequeña burguesía, al igual que acabaron con la insurrección del proletariado. En realidad, no es que hayan tenido la intención directa de acabar con la pequeña burguesía o deshacerse de ella, sino que se presentaron condiciones que tenían que aprovechar. Las condiciones lo gritaban. Ellos simplemente lo aprovecharon. Pero se presentaba un inconveniente. Y es que la fuerza del proletariado se encontraba en las calles, mientras que de la pequeña burguesía en la asamblea. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que sacarla a las calles. ¿Cómo? Recordemos que la insurrección de junio, que hemos visto en la primera sesión del taller, el proletariado había salido a las calles a manifestarse. Y había sido reprimido de manera muy fácil por la Guardia Nacional. Y eso es bastante sencillo, ¿no? Porque es más fácil pelear con este sector que está en la calle que con el sector que está dentro de la asamblea. En el sentido de que si el proletariado se manifiesta en la calle y, por ejemplo, toma determinados sitios, quema determinados espacios, se manifiesta de una manera un poco más altanera, ¿qué puede hacer la burguesía en ese momento? Pues señalar que estamos buscando la paz y la tranquilidad, que se están cometiendo actos subversivos, que por el bien del orden hay que llamar a la Guardia Nacional y parar con estas movilizaciones. Es así de sencillo y así de fácil para la burguesía en ese sentido. Pero la pequeña burguesía estaba dentro de la asamblea. Al proletariado perfecto, en la insurrección de junio fue sencillo porque estaba en las calles. Hay que sacar a la pequeña burguesía a las calles para poder acabar con ella de manera más sencilla. Y eso fue así. ¿Cuál fue el truco? ¿Cuál fue la trampa que se ingenió la burguesía realista? Y justamente también complaciendo posteriormente a los intereses que tenía Luis Napoleón como presidente. Y es que las tropas francesas bombardean Roma, pisoteando el artículo 5 de la Constitución. Este era el cebo perfecto para lograr los fines de la burguesía realista. ¿Por qué? Porque Ledru-Rollin presentó el 11 de junio de 1849 un acta de acusación contra Bonaparte y sus ministros. ¿Qué querían hacer este sector de la gran burguesía del Partido del Orden? Llamar la atención y despertar a la pequeña burguesía. Porque recordemos que la pequeña burguesía iba a creerse o iba a sentirse, y esto lo vamos a mencionar también, como la defensora de los derechos del pueblo. Entonces, si se violenta contra la Constitución, se violenta contra principios que garantizan los derechos del pueblo. No puede ser así. Recordemos que Ledru-Rollin iba a ser representante de la montaña. Y la montaña, ¿qué iba a hacer? Se levanta en defensa de la Constitución y sale a las calles. El 12 de junio la asamblea rechaza el acta de acusación y la montaña abandona el parlamento. Así de sencillo. El plan que había unido a la burguesía realista y que también iba a seguir los intereses indirectamente del presidente Luis Bonaparte, como vamos a ver posteriormente, había resultado. La pequeña burguesía se había retirado de la Asamblea Nacional Legislativa, claro está, y había salido a las calles. Y bueno, la montaña se iba a movilizar en las calles junto con un sector democrático de la Guardia Nacional. Recordemos que la Guardia Nacional era este cuerpo armado que buscaba la defensa de la sociedad y que se entraba a él de manera voluntaria. Eso lo explicamos en la primera sesión. En realidad que iban a marchar de manera desarmada y pacífica, ¿no? Sin armas, sin violencia, pero igual terminaría siendo dispersados por las fuerzas de nuestro querido Changarnier. Entonces, nos preguntamos algo, ¿no? ¿Qué lección se extrae de todo eso? ¿Hicieron bien este sector de la socialdemocracia, dirigido de manera directriz, claro está, valga la redundancia, por la pequeña burguesía en salir a las calles? Marx da una lección de este movimiento. Si la montaña quería vencer, dice Marx, en el Parlamento, no debió llamar a las armas. Y si llamaba a las armas en el Parlamento, no debía comportarse en la calle parlamentariamente. Esto posteriormente va a ser más desarrollado, pero en última instancia, de manera reducida, podemos sacar la siguiente lección. Si vas a salir a las calles,
no debiste salir de manera parlamentaria, tranquila, pasiva, dialogante. Y si no ibas, y en este caso también, si querías vencer en el Parlamento, entonces ¿para qué llamas a las armas? Este tipo de inconveniente no iba a ser tan comprendido por la fuerza directriz que era la pequeña burguesía. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué el accionar de la pequeña burguesía sí? ¿Por qué ese accionar de la socialdemocracia? El proletariado en realidad no tenía la fuerza directriz, como les mencioné, dentro de ese partido. Con respecto a la pequeña burguesía, esta, como clase de transición, comprende que hay frente a ella un adversario privilegiado, en este sentido, la gran burguesía que se encuentra representada en el Partido del Orden. Sin embargo, todos los demás, junto con ellos mismos, y según ellos mismos, forman el pueblo. La lucha es por los intereses del pueblo y necesariamente el pueblo debe imponerse a los sectores privilegiados. Esta forma de conciencia los lleva a que, en momentos de lucha, no se toma la molestia de analizar los intereses de clase de cada sector inmiscuido, y estos creen que basta simplemente con dar señal para que los diferentes sectores de abajo se movilicen hacia los dientes del enemigo, y de no hacerlo lanzan críticas en boga de la unidad. Esto es inclusive algo que se puede aplicar hasta el día de hoy. Pero, regresando a ese contexto, ¿qué es la pequeña burguesía? La pequeña burguesía en realidad no es una clase concretamente hablando, es una clase de transición que puede ir para arriba o puede ir para abajo. Y esta pequeña burguesía, en tanto es una clase de transición, mantiene una mezcolanza de diferentes intereses, ya sean intereses más inclinados a la cuestión de la gran burguesía, como intereses inclinados a la clase trabajadora, al obrero. Y esta contradicción de intereses iba a presentar el problema de que se expresaba en una forma de conciencia que simplemente los hacía creer a ellos, en este caso la pequeña burguesía, que eran pues los representantes de los derechos del pueblo. Y si el pueblo no sigue esas directrices, pues simplemente han sido engañados o no hay realmente una unidad, por eso las críticas lanzadas ante la unidad. Tenemos esto entendido, podemos seguir desarrollando ahora con las contradicciones en la Asamblea Nacional. Resultados del movimiento. La represión de las movilizaciones realizadas por la montaña fue acompañada de etiquetas como anarquista y un conjunto de repudios. Sin embargo, la burguesía realista, el Partido del Orden, no lograría entender que lo sucedido terminaría por pasarle factura posteriormente. Le iba a pasar factura en realidad. ¿Por qué? Y vamos a mencionar unos 3 puntos. En primer lugar, que al condenar de anarquista la movilización en defensa del régimen constitucional, la burguesía se cerraba a poder levantar la misma bandera en la insurrección. ¿Por qué? Porque Bonaparte posteriormente cerraría la Asamblea Legislativa. No es una sorpresa, ya llegaremos a eso en la tercera sesión quizás, de que Bonaparte iba a dar un golpe de Estado. ¿Y qué pasa si es que en un primer momento la Asamblea Legislativa, en este caso con el Partido de Orden, dice: este movimiento de las calles es un movimiento meramente violento y anarquista? ¿Qué hace con ello? Uno, en defensa del régimen constitucional, menciona que quiere el orden en la nación. Y quiere el orden de la nación y condena todo tipo de revolución, inclusive las pasadas, las presentes o las futuras, e incluso, otra vez, para volver a repetir el término, la que tenía sus antiguos representantes. En ese sentido, si yo estoy en defensa de la Constitución, si yo estoy condenando todo tipo de movimiento en las calles y todo tipo de revolución como meramente anarquista, entonces cuando a mí me pase, cuando cierren la Asamblea Nacional Legislativa o cuando yo entre en contradicción con el poder legislativo en defensa de la Constitución, no voy a poder ir contra ese poder o no voy a poder hacer absolutamente nada, no voy a poder tener una actitud revolucionaria, sino estaría cayendo en el anarquismo que yo mismo estoy categorizando de tal forma. Ese iba a ser uno de los primeros problemas que estudia Marx. Número 2. Al lograr que la montaña abandonase el Parlamento, se desprendía así del sector más popular de la Asamblea. Hay contradicciones con el presidente Luis Napoleón. ¿Por qué en lugar de tirar por la borda al sector popular que era de la montaña, no mejor hacía alianza con ellos para poder enfrentarnos a esta cuestión del poder legislativo? Y que posteriormente, con el golpe de Estado, se iba a ver de manera más antagónica.
cuando tengamos problemas, no vamos a poder ampararnos en el pueblo con consignas o con frases populistas, porque el pueblo ya sabe cómo hemos actuado contra ellos, cómo los hemos reprimido. Y número 3, la montaña habría pedido que Bonaparte sea entregado a los tribunales. Sin embargo, con su represión, Bonaparte salió airoso. ¿Y esto en qué le incumbe tanto o le debería importar, no como realmente no le importó a la burguesía realista del Partido del Orden y a Bonaparte? Ahora lo vamos a comentar. Y es que en realidad, primero hablando de la burguesía realista, si es que Bonaparte era entregado a los tribunales y era condenado, por ejemplo, ¿quién entra sucediéndolo? Pues un representante escogido por la Asamblea Nacional Legislativa. ¿Y quién es la mayoría en la Asamblea Nacional Legislativa? ¿No es acaso el sector de la burguesía realista? Entonces la burguesía realista hubiera podido poner en esos momentos, en esas condiciones, a uno de sus representantes, cosas que no pudo aprovechar, por la misma represión hacia la montaña. Y Bonaparte también salió airoso. Salió airoso en tanto, pues, no había sido entregado a tribunales. Y esto es uno de los puntos que luego vamos a ver con mayor notoriedad y repercusión, y se va a repetir constantemente, y es que las condiciones de la lucha de clases en Francia iban a hacer que Bonaparte salga bastante beneficiado, sin ser él el gran héroe o la gran prominencia o el gran genio. Justamente por eso Marx mencionaba que hacían pasar a una persona tan desastrosa, a un pusilánime, como un genio, como un héroe. Eso era más que nada por escritos de otros personajes. La Guardia Nacional, que era pues este sector de cuerpo militar voluntario, que tenía su sector socialdemócrata, claro está, iba a ser relegada por el ejército militar que servía al presidente. Iba a ser destrozada, tanto por su disolución parcial en cuestiones democráticas, como por el pisoteo del ejército militar. Porque recordemos, la Guardia Nacional iba a tener un contingente democrático que iba a salir justamente a las marchas pacíficas junto con la pequeña burguesía e iba a ser aplastado. Ahí disolución parcial. Y luego el mismo ejército militar iba a pisotearlo todavía mucho más. El ejército militar iba a pasar a tener el aspecto principal dentro de la defensa o el monopolio de la violencia. Bueno, los hechos presentados se iban a inclinar en favor de un personaje, Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino de Napoleón III, quien pudo igualar sus intereses personales a los intereses del orden nacional, que se presenta la coincidencia de que va de acuerdo a mis intereses personales. Napoleón III salía con la cara bastante limpia. El Partido del Orden celebraba el poder libre de posición en la asamblea, porque evidentemente ya está fuera la montaña, el Partido del Orden, la burguesía realista, que se divide en dos, legitimista y ordenista, tiene todo el poder. Hablamos también de la burguesía republicana, ¿no? Pero la burguesía republicana eran 50 miembros, no valía casi nada. Maldecía las revoluciones pasadas y futuras, renegaba de la Constitución y la República, ahora sí, y terminó por cambiar leyes para reforzar herramientas de censura. La Asamblea toma un periodo oscuro de inactividad política desde agosto hasta octubre. En realidad, este periodo oscuro sí va a ver como un periodo de inactividad en donde se cesan los trabajos, en este caso, por un poco más de un mes, 2 meses casi así. Vamos a ver cuál es la cita que nos menciona Marx en el 18 de Brumario. En las jornadas de junio de 1848, la burguesía y la pequeña burguesía, en calidad de Guardia Nacional, estuvieron unidas en el ejército contra el proletariado. Eso lo recordamos de donde la primera sesión, la insurrección de junio, cuando el proletariado sale a las calles porque se iba a ver reprimido y expulsado, silenciado del gobierno de transición. La burguesía hizo que el ejército dispersase a la Guardia Nacional pequeño burguesa. El 2 de septiembre de 1851 había desaparecido la Guardia Nacional de la propia burguesía, y Bonaparte se limitó a registrar este hecho al firmar, después de producido el decreto de su disolución en este caso, ¿no? Y es curioso cómo, por ejemplo, en un primer momento, la Guardia Nacional
representando los intereses de la burguesía y la pequeña burguesía, porque recordemos que se iban a aliar contra el proletariado antes de la insurrección de junio para expulsarlo o silenciarlo del gobierno de transición, pasa luego, ahora ellos, a ser los protagonistas de las movilizaciones. Es como que los que reprimieron ahora se convierten en los reprimidos. Y este movimiento de una cosa convirtiéndose en su contrario es meramente el movimiento dialéctico que aparece en la lucha de clases, como podemos expresar. Bajo determinados momentos hay unión entre clases, se vuelven a separar, se pelean, uno está arriba, uno está abajo. Eso es de manera constante que se puede manifestar. Ahora vamos con la siguiente, que sería ya pasar a la segunda parte, que es el despertar de Napoleón III, de Luis Bonaparte. Hablemos del retorno de la Asamblea Nacional. A mediados de octubre de 1849 se retoman las actividades legislativas, porque hablaremos de un periodo de inactividad, unas vacaciones. En Bonaparte, el 1 de noviembre, o sea, el 1 de noviembre, sorprende anunciando, ni bien se inicia, la destitución del ministerio de Barrot-Fayous, compuesto por legitimistas y orleanistas, y la formación de un nuevo ministerio. Bonaparte dio el puntapié una vez cumplidos sus intereses. ¿Por qué? Porque está, como podemos ver, destituyendo un ministerio. ¿Pero por qué lo hace? ¿Y por qué no lo hizo antes? Nos preguntamos, ¿no? No hay nada en la política que pase porque sí. Tiene que haber una explicación. ¿Por qué destituye este ministerio Napoleón y por qué no lo hizo antes? Porque ya se habían cumplido sus intereses personales en las acciones que había realizado este ministerio. Por ejemplo, disolver la Constituyente Republicana. Por ejemplo, la expedición contra Roma, que yo les había mencionado indirectamente iba a ir de acuerdo a los intereses de Luis Bonaparte. Aquí está. Y acabar con la pequeña burguesía también, que es la oposición. Entonces, Bonaparte funda el ministerio de Haupt-Paul, que iba a ser como tal no un ministerio en sí como tal, sino una cuestión más que nada nominativa, en donde no había más que un hombre, Foult, que era un prestamista de la gran finanza. Bonaparte había encontrado un aliado en la bolsa y obtenía mayor influencia al nombrar a Carlier como prefecto de la policía de París. Entonces, tenemos el cuerpo policial del lado de Bonaparte, tenemos ahora también un ministerio, entre comillas, nombrado por el mismo Bonaparte, y así sucesivamente vamos a ir viendo cómo Bonaparte se va a ir haciendo de un conjunto de fuerzas. En este momento, más que nunca, Napoleón goza del desprecio de gran parte de la población. Se iban a aprobar dos leyes legislativas, uno que es el impuesto al vino y otra que es la ley de la enseñanza. El impuesto al vino era eso, un impuesto al vino, un incremento al consumo del vino, y la ley de enseñanza era la obligación en la educación a recibir contenido religioso, la educación religiosa. Se iban a producir también en base, por ejemplo, a una pequeña crisis que iba a producirse en el campo. En este caso, la reducción de los precios de los cereales. Eso iba a hacer evidentemente que el campesinado tenga menos ingresos, que se subleven, que se levante. Y aquí vamos a encontrar una figura de lo que iba a suceder, que inclusive se ve hasta en nuestros días también. Y es que, ¿cuál era la respuesta por parte de la Asamblea Nacional frente a la pasión y pedidos reivindicativos del pueblo? Socialismo. Curiosamente, aquellas libertades civiles y organismos de progreso eran categorizadas otra vez de socialismo. Derecho de petición, reducción del impuesto sobre el vino, libertad de prensa y libertad de comercio. Socialismo. Esa era la categoría que implementaba la Asamblea Nacional, en este caso ya ocupada de manera más fuerte por el Partido del Orden, ante las cuestiones más liberales y reivindicativas. Y eso es interesante, cómo un discurso que en un momento se había tornado liberal, ahora se convertía en un discurso socialista. ¿O por qué se quería categorizar de socialismo en ese momento? ¿Por qué las banderas liberales ahora se convertían, según los reclamos de la burguesía, en banderas socialistas? Esto se debe, y hay que tener esto en cuenta porque también sirve para aplicarlo al contexto actual, esto se debe a que una vez impregnada en el Estado,
La burguesía realista, que estaba con el Partido del Orden, no veía la opción de dar tribuna, discutir y mucho menos ceder ante intereses ajenos que terminen por afectar los suyos. En un, por ejemplo, congreso, como hoy en día lo conocemos, o como podemos hablar en ese entonces en Francia, una Asamblea Nacional Legislativa, entran diferentes sectores de la población. Ya hemos visto aquí el Partido del Orden, de la gran burguesía, el Partido de la Montaña con la pequeña burguesía y el proletariado, y por ahí la burguesía republicana en un sector bien disminuido. Es una pugna de intereses de clase. Y la burguesía, evidentemente, va a querer que sus intereses sean reconocidos o sean puestos en práctica, y lo mismo cualquier otro tipo de clase. Entonces, en defensa, por esos intereses de clase, por eso es importante fundarnos siempre en los intereses de clase, la burguesía actuaba de esa forma. La burguesía realista, con su representación en el Partido del Orden, había hecho pisar el palo a la montaña, con el bombardeo que se iba a producir en Roma. Su rechazo ante las clases de abajo, era un rechazo a la misma estructura legislativa. ¿Qué es la Asamblea Nacional sino un espacio de discusión y pugnas? Se reprimían tanto las discusiones dentro como fuera de la Asamblea. Ahí había una especie de contradicción. Y Marx menciona algo bastante importante, puede ser ahora sí considerado simplemente como una frase: si los que están en las cimas del Estado tocan el violín, ¿qué cosa más natural sino que los que están abajo bailen? Evidentemente, ¿no? A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué la gente sale a marchar? ¿Por qué el proletariado, por qué la pequeña burguesía se manifiesta no solamente en la asamblea, sino también se manifiesta en las calles? ¿Por qué cometen a veces excesos? ¿Por qué? Evidentemente, si la burguesía comete atropellos por sus intereses de clase, tocan el violín, ¿qué pueden esperar? ¿Que en las calles la gente se quede sentada? La gente puede movilizarse, ya sea de manera pacífica o de manera excesiva, pero lo va a hacer, va a bailar despacio o va a bailar fuerte en base a la burguesía que está tocando el violín. Eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta y que también podemos ver hoy en día en nuestras diferentes sociedades. Seguimos avanzando y vemos que Bonaparte empieza a mover sus fichas. La pugna entre la burguesía realista con el Partido del Orden y la unión entre el proletariado y la pequeña burguesía de la montaña se mantenía constante. Otra vez reitero esa contradicción entre la burguesía realista con la montaña. Luis Bonaparte aprovecharía esta situación para recurrir a un discurso populista de promesa hacia las masas y de rechazo a la Asamblea Nacional. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer Napoleón? Napoleón iba a dar unas cuantas promesas. ¿Por qué? Porque podemos ver que el sector de la montaña había sido relegado, mandado a las calles y reprimido. Bonaparte tiene que mover sus fichas. Si Bonaparte, como presidente, tiene un enemigo en el legislativo, en la Asamblea Nacional, pues vamos a dar un discurso al sector del pueblo que ha sido reprimido por ellos. Por ejemplo, mientras dentro del sector bonapartista de la Asamblea Nacional, esa minoría, se buscaba establecer o realizar leyes, Luis Bonaparte prometía el incremento del sueldo de los suboficiales y la fundación de un banco para la obtención del crédito para el proletariado, o en este caso la clase trabajadora, el obrero. Obtener dinero regalado y prestado. En primer lugar, el incremento del sueldo para los suboficiales era entendido porque Bonaparte quería ganarse más la confianza del sector de las fuerzas que tienen las armas, pero Bonaparte al mismo tiempo quiso ganarse al pueblo aquí mediante una cuestión, uno puede decir en un primer lugar populista, ¿no? Pero que tiene un sello de clase marcado y que Marx va a comprender desde aquí y luego va a desarrollar de mejor manera y se va a evidenciar en las acciones de Bonaparte, que es el sello de clase del lumpenproletariado. ¿Qué es el sello de clase de obtener dinero regalado y prestado? Recordemos que la clase del lumpenproletariado, entre comillas, es este sector que está fuera de la producción
y que tienen ciertos vicios por el mismo espacio que utilizan. Los vagabundos, que pueden tener locura, pueden ser bandoleros, pueden ser ladrones, pueden ser reos, pueden ser alcohólicos, drogadictos, etc. Entonces, ese sello de clase del despilfarro era realmente la forma de conciencia que había adoptado el presidente Luis Napoleón Bonaparte. Luis Napoleón no era nada más ni nada menos que el príncipe del lumpenproletariado. Eso lo vamos a ver más adelante también. Y en el estudio de la contradicción que se manifiesta, miren cómo, por ejemplo, Bonaparte sí iba a tratar de hacer algo que no había podido hacer la montaña en su vivo momento, cuando vimos que no pudo aprovechar las condiciones en las cuales el enemigo se pelea, me meto en el medio. Y es que la contradicción entre la pequeña burguesía y el proletariado con la burguesía realista era evidente. La burguesía realista había sacado a la pequeña burguesía y el proletariado de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué mejor condición que la pugna o la contradicción entre mis enemigos para yo meterme? Luis Bonaparte entra en la contradicción, inclinándose para la pequeña burguesía y el proletariado, y así quitarle legitimidad o apabullar a la burguesía realista. Buscaba desprestigiar a la Asamblea Nacional, porque recordemos que dentro de la Asamblea Nacional o Congreso se encontraba ahora la mayoría en un fuerte contingente de la burguesía realista. Sin embargo, luego de esto, y al ver que no funcionaba inclusive los intentos de Napoleón para el pueblo, va a retroceder. ¿Por qué? Porque se producen las elecciones parciales del 10 de marzo de 1850 con la finalidad de reponer los puestos de diputados perdidos luego de los encarcelamientos y deportaciones producidas en junio de 1849. ¿Por qué? Recordemos la represión que se iba a sufrir por parte de este movimiento pacífico en las calles de la pequeña burguesía y del Partido de la Montaña. Pues evidentemente se perdieron escaños en la Asamblea Legislativa, tiene que haber unas elecciones parciales para poder volver a escoger esos representantes, ¿no? Evidentemente no los mismos, que haya votación. Pero vaya, en realidad triunfaría la socialdemocracia, el sector de la pequeña burguesía como directriz, y obtendría la totalidad de representantes por los votos parisinos. La alianza entre la pequeña burguesía y el proletariado lograba vengarse de una forma de la burguesía republicana y obtenía un contingente importante dentro de la Asamblea Nacional. Bonaparte en ese sentido se sintió amenazado y se inclinó a pedir perdón, diciendo que nombraría cualquier ministerio que la mayoría de la Asamblea decidiera y dejarían que los sectores legitimistas y ordenistas tomen el timón del Estado. Yo me voy para atrás, gobiernen ustedes. Lo mismo que había hecho Napoleón con los ministerios pasados, que cuando recién habían cumplido sus intereses personales, los terminó disolviendo. Lo mismo, se tiró para atrás Napoleón, escondiéndose. Marx menciona, como cita, que el Partido del Orden no supo aprovechar este momento único. En vez de tomar audazmente el poder que le ofrecían, no obligó siquiera a Bonaparte a reponer el ministerio destituido el 1 de noviembre. Se contentó con humillarle mediante el perdón y con incorporar al ministerio de Hautpoul al señor Baroche. Que si Bonaparte está diciendo, está asustado, que va a permitir cualquier tipo de ministerio que decida la mayoría de la Asamblea Nacional, entonces pues repongamos el ministerio que el mismo Napoleón había cerrado, que había destituido. No, simplemente el Partido del Orden que hizo la burguesía realista fue: mantenemos el ministerio que formó Napoleón y ponemos un representante, Baroche. Aquí Marx inclusive se muestra crítico, que ni siquiera la burguesía realista pudo hacer las cosas bien, no pudo aprovecharse de las condiciones que se habían presentado. Y así, seguimos avanzando. Y vamos con la guía pequeño burguesa. Vidal fue uno de los diputados recién elegidos en París. Y en lugar de iniciar una pugna dentro de la asamblea, ya que habían sido elegidos y tenían las condiciones, de manera directa contra el Partido del Orden, le convencieron de que rechace el Acta de París y optase por la de Estrasburgo. Entonces se comienza a realizar una cuestión de propaganda para optar por el Acta de Estrasburgo. En lugar de iniciar la lucha de una vez,
hablando de lucha, claro, está dentro de la asamblea misma, ahora que hay un contingente importante luego de las elecciones parciales. Entonces nos vamos a dar cuenta que entre la contradicción, y esto es lo importante que justamente se había mencionado en base a una pregunta de la sesión anterior del taller, que era cómo se identifica el aspecto principal de la contradicción. Se identifica cuando las cosas ya pasan, cuando el movimiento acaba. Entonces, como el movimiento ya se dio, se identifica que el aspecto principal lo tiene la burguesía realista. ¿Y a qué se debe que tenga el aspecto principal? ¿A que la burguesía realista supo tratar bien las contradicciones? No. En realidad se debió a un maltrato de las contradicciones de la pequeña burguesía del proletariado. Y más que nada de la forma directriz que tiene la pequeña burguesía. El Partido del Orden aprovecharía la debilidad de su enemigo y elaboraron una nueva ley electoral. Solo podrían votar aquellos que tenían una residencia por más de 3 años, encomendando al señor Foucher esta tarea. Esta fue presentada el 8 de marzo y fue aprobada el 31 de mayo. Y esta cuestión violenta contra el sufragio universal iba a terminar generando otro conjunto de contradicciones que ahora vamos a mencionar. La visión pequeño burguesa se adueñaría de la montaña de este partido, y pese a las claras intenciones del Partido del Orden, la unión entre pequeños burgueses y el proletariado no hizo más que reducirse a cuestiones meramente parlamentarias. ¿Por qué? En este caso, podemos ver ¿qué es lo que sucedió? Se violenta contra el principio o contra la ley ya de sufragio universal. Ahora, con que la residencia tenga que ser por más de 3 años para que recién tengas derecho a votar, ¿a quién afecta más? ¿No afecta más a los obreros por la clase social en la que le ocupan? Claro que sí. ¿Y qué tanto afecta a la pequeña burguesía? Nos preguntamos. En realidad no le afecta mucho. La pequeña burguesía tranquilamente puede tener una residencia por más de 3 años en una determinada provincia, por ejemplo. Entonces, la pequeña burguesía, bajo su guía pequeño burguesa que ya hemos mencionado anteriormente, no iba a hacer nada más ni nada menos que seguir las cuestiones parlamentarias y el respeto a la Constitución. Nada de movilizaciones en las calles. A ver, hablemos del proletariado. ¿Por qué? Porque si la socialdemocracia, y en este caso la pequeña burguesía que era directriz, no quería salir a las calles o no veía como solución salir a las calles, ¿por qué el proletariado no salió? Nos preguntamos. ¿Por qué el proletariado, en lugar de salir a las calles, se dejó guiar por los socialdemócratas? En primer lugar, la reforma electoral golpearía con mayor fuerza al proletariado, como les comenté. Tiene menos opciones y posibilidades de tener una casa o una residencia por más de 3 años en una determinada provincia. Marx menciona que, por lo visto, los obreros se encontraban debilitados y aún muy golpeados por la derrota de 1848, la insurrección de junio. Se encontraban incapacitados por un par de años. Y en suma, que tienen a fuerza directriz a la pequeña burguesía, evidentemente manifestación, movilización no iba a haber. Pero hablemos ahora de Luis Bonaparte, porque era una de cal y una de arena, una para el proletariado y una para Luis Bonaparte. Aquí la burguesía realista actuó con bastante cabeza. Hemos golpeado a la montaña, y más que nada a su sector del proletariado. Pero también con esta reforma y con esta nueva ley de que se requiere para votar una residencia por más de 3 años, también golpeamos a Bonaparte, al presidente. ¿Y cómo? Pues la ley no solamente afectaba al proletariado, sino también al presidente. Antes de la aprobación de la ley, se requería el voto mínimo de 2 millones de personas para obtener la victoria presidencial. ¿Cuántas personas habían votado en las elecciones presidenciales cuando se estableció la división de poderes? 10 millones. Y de esos 10 millones, 6 o 7 millones habían votado por Bonaparte. Fue una victoria aplastante. Pero ahora, que no pueden, en este caso no pueden votar aquellos que no tienen la residencia por más de 3 años, aproximadamente eran como 3 millones de personas. Entonces ya no votan 10 millones, sino solamente votan 7. 7 billones votan. ¿Y la valla mínima iba también a bajar con eso? No, se iba a mantener en 2 millones. O sea, de los 10 millones, mínimo tenías que tener 2 millones de votos. Pero ahora con la reforma de la ley,
ya no solamente tienes 10 millones que votan, sino 7, y de esos 7 también tienes que conseguir 2 millones. En proporción, pues no le conviene para nada al que va a postular para presidente. Y justamente, ¿qué pasa si es que no se logra alcanzar los 2 millones por parte de un representante postulante a la presidencia? ¿Quién escoge al presidente? La Asamblea Nacional. ¿Quién tiene la mayoría en la Asamblea Nacional? El Partido del Orden. ¿Qué intereses tiene el Partido del Orden? La burguesía realista. Entonces la burguesía realista tendría bajo esas condiciones la posibilidad de poner un representante de sus intereses en la presidencia. Esas cartas estaban bien jugadas aquí. Y también tenemos que extraer este tipo de jugadas que vemos, este tipo de accionarios de la burguesía, para también comprender los fenómenos políticos que hoy se pueden presentar en nuestras sociedades. Esto lo repito y lo voy a seguir repitiendo hasta las últimas instancias, porque es lo que tenemos que extraer. Seguimos y vamos con una cita de Marx que dice: después de superarse la crisis revolucionaria y abolirse el sufragio universal, estalló inmediatamente una nueva lucha entre la Asamblea Nacional y Bonaparte, lo que les comenté. La Constitución fijaba el sueldo de Bonaparte en 600.000 francos, y sin haber pasado medio año desde su instalación, se duplicó gracias a Barrot, que era el ministro nombrado por Bonaparte. ¿Por qué? Porque se le había pedido y había habido un diálogo o una artimaña detrás con la Asamblea Nacional. Ahora, con las condiciones que se presentaban, los ministros propusieron ante la Asamblea Nacional una lista civil de 3 millones. Esto en amenaza hacia el legislativo con elaborar una denuncia ante el Tribunal del Pueblo. ¿Por qué? Por ejemplo, en primer lugar, ¿por qué 3 millones? ¿Qué les había dicho yo? Que 3 millones de personas no iban a poder acceder ya al voto por este problema de no tener por más de 3 años una propiedad. Y justamente Napoleón iba a decir: por cada persona que no vota, un franco. 3 millones iba a pedir Napoleón. Y si no lo hace, pues amenaza ante el Tribunal del Pueblo y pues terminaría pues perjudicando bastante a la Asamblea Nacional. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional? Si bien denegó la lista civil anual, concedió un suplemento de 2.160.000 francos. Esto debido a que no encontraba condiciones para oponerse completamente al presidente. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional Legislativa hizo caso a Napoleón. Como que no le caía, como que no quería hacer esto, porque no le convenía, pero lo hizo. Porque no habían condiciones para rechazarlo. No habían condiciones para oponerse. ¿Por qué? ¿Contra quién se había peleado la burguesía realista? ¿No es acaso contra la montaña? ¿Contra el pueblo? ¿No les había mencionado que iba a perder condiciones pasadas? Me había mencionado 3 puntos. Aquí se están haciendo manifiestas. No tenemos el apoyo del pueblo. La Guardia Nacional ha sido disuelta y el ejército obedece a los intereses del presidente. ¿Qué fuerzas tengo yo para oponerme al presidente? No las tengo. En ese caso, caballero, se acepta. Entonces, después de eso, se suspenden las actividades asambleístas desde el 11 de agosto hasta el 11 de noviembre. Durante el tiempo de inactividad, se dejó una comisión permanente de 28 miembros, en donde ningún bonapartista formaba parte de ella. Recordemos que los bonapartistas tenían un pequeño sector dentro de la Asamblea Nacional Legislativa. En este periodo, Bonaparte aprovechó, utilizando el dinero recibido, esos 2.160.000 francos, para formar una sociedad de beneficencia. Y teniendo como base a la sociedad del 10 de diciembre, que tenía como inicios en 1949. Pero esta sociedad de beneficencia no era más ni nada menos que la organización del lumpenproletariado tan afines a él. En esta clase Bonaparte encuentra los intereses que persigue, porque muy aparte del ejército al cual se tiene que sobornar, al cual se le tiene que terminar por inclinar de manera completa en todos sus sectores, Bonaparte, durante el tiempo de inactividad legislativa, iba a acercarse al lumpenproletariado e iba a formar su cuerpo militar, con aproximadamente 10.000 miembros.
Esto, evidentemente, podría ser tranquilamente denunciable. Y John, que iba a ser un comisario de la policía, que era adscrito a la Asamblea Nacional, o sea, seguía los intereses, John, este comisario de la policía, de la burguesía realista del Partido del Orden, basándose en el testimonio de un tal Alais, que esta sociedad decembrista, hablando claro que está en la sociedad del 10 de diciembre, tenía planeado asesinar a Changarnier y a Dumping, que era el general y presidente de la Asamblea Legislativa respectivamente. Esto evidentemente era un chisme, pero de todas maneras iba a llegar en información a Bonaparte, y Bonaparte iba a tomar alerta de esto y disuelve sobre el papel nomás a esta sociedad. Esto antes de que la asamblea vuelva a reunirse, porque podía haberse perjudicado. Seguimos con el movimiento y vamos a ver que la sociedad decembrista del 10 de diciembre seguía siendo el ejército y fuerza combativa privada de Bonaparte. Esto mientras buscaba la forma de convertir al ejército público en su ejército privado. Y Bonaparte se iba a dar cuenta de una cosa. Hay una fuerza divina, una fuerza que está arriba, que es mucho más fuerte que los hombres y a las cuales los hombres obedecen. ¿Cuáles son esas fuerzas divinas y grandes que están en el cielo? Pues el alcohol, champán, los cigarros, los hot dogs, en este caso el salchichón adobado, entre otras cosas más, que iban a ser entregadas a los oficiales y suboficiales. Así se gastaba el dinero el presidente Napoleón III, que le había pedido a la Asamblea Legislativa. En sobornar de esta manera, en ganarse la confianza de esta manera buscar convertir el ejército público en su ejército privado. Y vamos a ver que de Haupoul, que era el ministro de guerra, que era afines de los intereses de Bonaparte porque había sido nombrado ministro por él, pide disculpas cuando se terminaron enterando y dice que no volverían a repetirse aquellas infracciones. Changarnier, que era el comandante del ejército de París y que seguía los intereses del Partido del Orden de la burguesía realista, defendía la disciplina y se iba contra Bonaparte y el ministro de guerra en crítica. Durante el desarrollo de este problema hubieron dos medios de comunicación inmiscuidos: los periódicos elíseos, que atacaban a Changarnier, y los periódicos del Partido del Orden, que atacaban a Bonaparte. Aquí nos damos cuenta de algo. ¿Por qué hay periódicos que atacan a un sector y por qué hay periódicos que atacan a otro sector? ¿A qué se debe? ¿Qué hay detrás? ¿Simplemente le cae mejor este personaje y al otro le cae mejor el otro y por eso los defienden? ¿O porque el escritor o columnista en este caso decide apoyar a tal persona y luego el otro columnista a tal persona? En realidad que eso es bastante abstracto. En realidad, los medios de comunicación en este caso evidentemente siguen determinados intereses de capital. Y ahora podemos ver aquí, el sector bonapartista, que iba a ser el periódico del Elíseos o Elíseos, y el periódico del Partido del Orden, que iba a atacar evidentemente a Bonaparte. Entonces vamos a hacer un paso otra vez para poder dar una lección con respecto a la contradicción aparente y la contradicción real en este pequeño esquema que acabo de elaborar. Por ejemplo, vemos una contradicción entre dos personajes, ¿no? Entre Haupoul y Changarnier. Era Haupoul y Bonaparte contra Changarnier. Y esta contradicción puede ser una contradicción entre personas y uno puede decir, no, el ministro de guerra salió pidiendo disculpas, entonces, ¿está arrepentido o es un conchudo? Y Changarnier defendía la disciplina, entonces estamos en una contradicción moral entre dos personajes, dicen. Pero no es así, o sea, eso es lo aparente. En realidad, cuando vamos más a la esencia, nos damos cuenta de que ¿qué intereses sigue el ministro de guerra? Pues fue nombrado ministro por Luis Bonaparte, sigue los intereses de Luis Bonaparte. Y Changarnier, que era comandante del ejército de París, sigue los intereses del Partido del Orden. Tenemos una contradicción entre Luis Bonaparte y el Partido del Orden. Pero en última instancia tenemos, en esencia, que Luis Bonaparte tiene una forma de conciencia. Y esa forma de conciencia se expresa
particularmente en su sello ideológico de clase del lumpenproletariado. Entonces ellos iban a hacer los intereses personajes lumpenescos, en este caso de Bonaparte, con los intereses de la burguesía realista. Es lo mismo, pero más esencial. Seguimos la flecha de la cáscara hacia la semilla de la fruta, de lo fenoménico hacia lo esencial. No podemos quedarnos meramente en lo fenoménico, ni en los personajes, ni en el nombre de los partidos políticos, sino tenemos que ir a los intereses de capital para entender realmente el movimiento, las decisiones que tomaran y que posteriormente podrían tomar. Posteriormente, con esta problemática con respecto a los cigarrillos y el champán, Bonaparte iba a destituir con bastante prisa a Díaz-Paul y lo iba a mandar a Argelia, si no mal recuerdo, y coloca en su lugar al general Scrum. Bonaparte manda un mensaje pidiendo paz y tranquilidad hacia la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional cede, evidentemente, y atenúa ante la situación de manera temerosa con la finalidad de evitar un conflicto mayor con el Poder Ejecutivo, porque evidentemente las condiciones que se presentaban en la Asamblea Nacional no eran favorables para poder iniciar una pugna como tal. Seguimos con Bonaparte contra el Partido del Orden aún, ya casi culminando. Se producirían un conjunto de contradicciones expresadas en destituciones, nombramientos, acusaciones y disputas desde la legalidad. ¿Por qué? Hagamos un recuento de las cosas que hizo Napoleón y se las voy a mencionar. Napoleón formó la sociedad decembrista. Esto era tranquilamente denunciable. La sociedad del 10 de septiembre era una especie de ejército, una organización del lumpenproletariado que iba a servir de ejército privado de Napoleón. Napoleón también había tratado de sobornar o había comprado champán, cigarros, salchichón de adobado, por ejemplo, como se menciona, que también tendría que haber sido denunciado y llevado inclusive al Tribunal del Pueblo. Napoleón inició también una lotería de lingotes para recuperar algo de dinero, cuando las loterías estaban prohibidas. Y no solamente ganó, porque había ganado con todo y la reposición de los lingotes 7 millones de francos, sino que empezó a falsificar billetes. O sea, esto ya inclusive tenía una repercusión financiera. Entonces nosotros vemos por qué ante todos estos acontecimientos ilícitos del presidente Luis Bonaparte, por qué en este caso el poder legislativo o la Asamblea Nacional Legislativa no hacía absolutamente nada. Como se les había comentado, no se encontraba en las condiciones para hacerlo. No tenía las posibilidades y por eso les había mencionado los 3 principios o 3 puntos de un inicio que iban a terminar pasándole factura. Marx menciona que así vemos al Partido del Orden durante todo este periodo obligado por su posición equívoca a convertir su lucha contra el Poder Ejecutivo en mezquinas discordias de competencias, minucias, legullerías, litigios de lindes y a tomar como contenido de sus actividades las más insípidas cuestiones de forma. Otra vez, ¿por qué la burguesía realista no respondía con una declaración de lucha directa? En primer lugar, Napoleón tenía el poder de destituir a Changarnier de su puesto como general, y en suma, el Partido del Orden se encontraba fraccionado y en proceso de fraccionamiento. Además, no tenían el apoyo del pueblo por lo que se les había comentado, ¿no? Hacerles pisar el palo con el bombardeo. Entonces, ellos, en un acto desesperado, habían elegido un conjunto de representantes, la burguesía realista, el Partido del Orden, para pedirle a Napoleón III que por favor, y en estos términos vamos a utilizarlo, no destituya a Changarnier, porque si lo terminaba por destituir, Napoleón se hacía prácticamente con todo el cuerpo militar posible, con todo el cuerpo militar posible en general. Napoleón sabe que si le van a pedir algo es porque él tiene la disposición y lo hace. Napoleón destituye a Changarnier y pone en su lugar un cargo dividido entre de Higuier en la primera división y Perrot en la Guardia Nacional. Todo el poder militar armamentístico estaba del lado de Napoleón. La guerra entre ambos poderes por fin es declarada, pero cuando la Asamblea Nacional se queda sin poder armamentístico, como les comento. Napoleón sucedería a un conjunto de ministerios, nombrando un conjunto de ministros,
luego mencionando o poniendo a un conjunto de ministros de los cuales pues no tenía ningún nombre conocido. Eso le convenía más para poder hacer calar sus intereses personales. Y la Asamblea Nacional solo podía limitarse a votos de desconfianza. Y ahora nosotros nos preguntamos, en realidad, Napoleón tiene esta conveniencia y estas condiciones muy favorables porque se las ganó o porque él fue un gran estratega, un genio, un héroe. No, en realidad fue una gran coincidencia que la lucha de clases en Francia, como la acabamos de describir, presentó las condiciones para que Napoleón se haga con todo esto. Fue el gran beneficiado, el gran Napoleón III en este sentido. Y eso, en base al desarrollo posterior de las contradicciones entre el presidente y la Asamblea Nacional Legislativa, será abordada en la tercera sesión del taller. Eso sería todo de la exposición. Muchas gracias.